Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy Rafi Anglada y Rafael Bernabe son nuestros analistas. La artista Delia Cabrera estará con nosotros de la coalición Paz para la Niñez. Y también estará con nosotros la abogada y ex candidata del Movimiento Victoria Ciudadana a la Cámara, Eva Prados. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, así que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 4 de octubre del 2023. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Y quiero volver a insistir en un tema que Julio Rivera Saniel estaba increpando a la comisionada residente al respecto. Y se refiere a su propuesta para el repago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con una cantidad de dinero que en este momento ella identifica como estando en las cuentas de banco del gobierno central. Y ella insiste que esa propuesta es viable y que lo que hace falta es simple y sencillamente enfrentarse a la Junta de Supervisión Fiscal para insistir en esta propuesta. Y dijo además, la habrán escuchado ustedes ahí al final de Pegaos en la Mañana, aquí en Radio Isla 1320, que si eso fallara, habría entonces que ir a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que es donde, por supuesto, se atienden los temas de Puerto Rico, al menos en el Congreso. Y también voy a estar hablando sobre lo que está pasando, de paso, en la Cámara de Representantes con la presidencia de Kevin McCarthy. Pero manteniéndome en este tema de la propuesta de la comisionada residente, más allá de la oposición que ha planteado la Junta de Supervisión Fiscal y otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico a este planteamiento, yo tengo que insistir en varios puntos. Primero, que la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad aparte del gobierno de Puerto Rico, es una corporación pública, tiene autonomía fiscal, genera sus propios ingresos y de esos ingresos se supone que el gobierno de Puerto Rico, o debo decir la Autoridad de Energía Eléctrica, costee el gasto operacional que implica la generación de energía eléctrica para el país. No se supone que esté recibiendo dinero de fuentes ajenas a la factura. Yo le facturo a mis clientes, yo cobro por ese servicio y yo le proveo el servicio. Es análogo, muy similar a una empresa privada. Las empresas privadas le venden algún servicio, algún producto a sus clientes y se sostienen con lo que le cobran a esos clientes. La corporación pública debe operar de esa misma forma. Entonces, traer ahora una fuente de ingresos externa a la autoridad implica, primero, borrar esa división fiscal entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el Fondo General. Y eso puede tener una serie de implicaciones en el proceso de quiebra más allá de la autoridad. Empezando por el hecho de que ya se han llegado a unos acuerdos con bonistas que cobraban de ese dinerito del Fondo General que ahora la comisionada residente quiere usar para repagar la deuda de la autoridad. Y esos acuerdos implicaron el que esos bonistas recibieron menos dinero del que el gobierno había pactado con ellos devolverle por la cantidad que se le había prestado a Puerto Rico. Entonces, en la medida en que la comisionada residente diga, bueno, pues yo voy a usar el dinero que le hubiese
pagado a esos bonistas a los que ya les di un recorte en su acreencia, ese dinero lo voy a usar para pagárselo a otros bonistas que realmente no tenían ningún derecho sobre los ingresos del Estado, porque le prestaron dinero a la autoridad, así que tienen un derecho y tienen una reclamación sobre los activos y los ingresos de la autoridad. Pues en la medida en que ahora otro grupo de bonistas tenga acceso a reclamar contra el Fondo General, eso podría implicar el que los bonistas que ya asumieron un recorte vayan al tribunal y le digan a la jueza, espérese, vamos a reabrir este caso porque ha aparecido más dinero. Y eso implicaría pues dar 15 pasos hacia atrás, no 2, 15 pasos hacia atrás en el proceso de quiebra. Pero más allá de esos asuntos quizás técnico-financieros, la realidad del caso es que nos están tratando de pasar gato por liebre. Porque la comisionada residente, usted la habrá escuchado decir, que es que ella no cree que sea justo que a los puertorriqueños se les ponga un cargo en la factura para pagar la deuda de la autoridad. Y claro, que nadie quiere pagar la deuda de la autoridad, nadie quiere pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Si yo pudiese decirle a mi banco que simple y sencillamente no voy a pagar ese shopping spree en Plaza Las Américas del mes pasado, pues yo estaría mucho más contento, claro que sí, pero esa no es la realidad, ¿no? Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica cogió una cantidad de dinero prestado. Luego, ¿para qué se usó ese dinero? Pues son otros 20 pesos, pero cogió dinero prestado. Y claro que esos inversionistas y esos bonistas asumen el riesgo porque ninguna inversión es segura. Incluso hasta invertir en los Treasury Bills, los bonos del gobierno de Estados Unidos, tiene un riesgo porque ya hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos es esencialmente en este momento un aparato público disfuncional. Así que todo tiene un riesgo, pero a estos bonistas algo hay que pagarles. Ahora, el planteamiento de la comisionada residente es, no, pues la gente no va a pagar por esa deuda en la factura porque mi propuesta es vamos a pagar lo del Fondo General. Bueno, pero ¿y de dónde ella cree que salió ese dinero que está en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico? O sea, ella cree que nosotros somos tan tontos que vamos a pensar que ese dinero cayó del cielo como el maná en el desierto y que simple y sencillamente eso nunca pasó por el bolsillo mío y suyo. No, ese dinero que está ahí es nuestro. Así que al final del día de lo que estamos hablando aquí es de coger dinero que ya nosotros pagamos. Nosotros a través del IBU, a través de la planilla, a través de las planillas corporativas y otros impuestos que se pagan en Puerto Rico, ya nosotros pagamos ese dinero. Entonces lo que se haría aquí es coger ese dinero que es de todos los puertorriqueños y utilizarlo para repagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y usted dirá, bueno, pues ya yo pagué ese dinero, ya no me importa. Ok, pero ¿qué sucede? ¿Quién realmente va a ser el mayor beneficiario del que esa deuda no se repague a través de la factura? Y no es que yo esté abogando por eso, pero lo que quiero es traer otro tipo de análisis que mire realmente quiénes van a ser los sectores más beneficiados por esta política que implica el desembolso de billones de dólares del Fondo General. Bueno, pues quienes van a ser más beneficiados son no la doñita que vive en una urbanización, en las parcelas o en el residencial público y que no consume, digamos, ni 100, 120 dólares de energía eléctrica al mes. Esa persona no es quien va a recibir la mayor parte del beneficio por evitar ese cargo en la factura. Quien va a recibir el mayor beneficio son quienes más consumen energía eléctrica, que son las grandes industrias, los grandes comercios y sí, por supuesto, un sector de la clase alta del país que tiene casas muy grandes y que tienen el aire prendido todo el día. Pero esos son los que realmente se van a estar ahorrando muchísimo dinero y entonces este
proyecto, esta propuesta se convierte esencialmente en un subsidio para los que más consumen energía eléctrica en el país, para las personas más pudientes y para las empresas más grandes. Así que esto es realmente una propuesta extremadamente populista, impensada, donde no se está evaluando si hubiese un mejor uso para ese dinero que está ahí en el Fondo General, si es cierto que no está comprometido. Digamos que es que tenemos 3,000 millones de pesos ahí, que no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, pues mi pregunta sería, ¿esa es la mejor manera de atender los problemas sociales que enfrentamos en el país? ¿Realmente ese es el mecanismo más apropiado para devolverle a los contribuyentes? Porque también debemos mirar eso. Este es un dinero que se nos cobró a todos y ahora se quiere usar para subsidiar el costo de energía eléctrica para quienes más consumen energía en el país. Bueno, pues entonces es una transferencia de riqueza del bolsillo del consumidor que pagó el IBU a, de pronto, el supermercado, la megatienda, la planta manufacturera, el hotel. Yo no tengo ningún problema, de paso, con esas empresas y favorezco que existan en el país y que creen empleo. Pero, cuando uno se sienta a analizar políticas públicas, particularmente las políticas públicas fiscales, uno tiene que mirar cuáles sectores van a ser beneficiados por el expendio de recursos públicos, y ese análisis aquí no se está haciendo porque nos estamos yendo por la cosa fácil, la cosa superficial. Y mi invitación a ustedes es que pregunten un poquito más cuando escuchan estas propuestas que suenan simpaticísimas, pero que al final del día realmente no tienen mucha sustancia. Vamos a analizar este tema de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y quiero explicar lo que está pasando brevemente, porque me parece que muchas personas quizás no entienden lo significativo que es este momento en la historia de Estados Unidos, este hito histórico en la Cámara de Representantes. Nunca se había dejado vacante la presidencia de la Cámara de Representantes en el Congreso Federal, producto de un voto como el de ayer. El voto de ayer esencialmente fue un voto de no confianza. Ese tipo de voto para dejar vacante la posición de speaker, que en Puerto Rico le llamamos a esa posición el presidente de la Cámara. Ese tipo de voto siempre ha existido en teoría. Lo que pasa es que los reglamentos de la Cámara obligaban a que para usted poder llevar esa moción a votación, usted tenía que haber ya acumulado un cierto número de miembros de la Cámara de Representantes que se convirtiesen esencialmente en coautores, en patrocinadores de esa moción. Entonces, Kevin McCarthy, que desde el principio de su presidencia de la Cámara ha sido un presidente extremadamente débil porque tiene una mayoría muy reducida y porque tenía una delegación dentro de la delegación republicana, tenía una delegación de extrema derecha que no necesariamente respondía al mainstream del Partido Republicano. Kevin McCarthy llegó a un acuerdo con esa extrema derecha de su delegación republicana para lograr acceder a la posición de presidente. Él necesitaba esos votos. Los demócratas no le iban a prestar votos a él para ser el speaker de la Cámara y necesitaba esencialmente todos los votos de una delegación donde, si no me equivoco, creo que tienen una mayoría de 4 o 5 votos por encima del total de miembros de la Cámara que tiene el Partido Demócrata. Así que Kevin McCarthy necesitaba todos los votos del Partido Republicano. Y para lograr todos esos votos tuvo que sentarse a negociar con esa extrema derecha del Partido Republicano. ¿Y qué querían ellos? Bueno, ellos querían un montón de cosas. Ellos querían recortes en programas sociales, querían reducir alegadamente el déficit, querían reducir ayudas a distintos sectores. Incluso en esta última votación que se refirió ya aquí a la extensión del presupuesto del gobierno federal por unos 45 días adicionales para evitar un cierre gubernamental, solicitaron también que hubiese
o que no hubiese ayuda para la guerra ucraniana contra Rusia, contra la invasión rusa, en esta medida presupuestaria, y lograron al menos esa concesión. Así que esa extrema derecha del Partido Republicano, muy leal también al presidente, ex presidente y ahora candidato nuevamente Donald Trump, logra una serie de concesiones. Y la más importante, la que se convierte en una espada de Damocles sobre Kevin McCarthy durante toda su incumbencia, que terminó en el día de ayer, era una disposición reglamentaria para que esa moción para solicitar que se dejara vacante la posición de presidente, ese voto de no confianza, que solo un miembro de la Cámara de Representantes, sin tener que lograr firmas adicionales de otros miembros, que solo un miembro pudiese llevar esa moción a votación en la Cámara de Representantes, en el Pleno de la Cámara de Representantes. Y ayer el representante del estado de la Florida, Matt Gaetz, efectivamente llevó esa moción, no necesitaba de otros miembros que secundaran o auspiciaran esa moción, solamente un miembro podía obligar a la Cámara de Representantes a llevar esa moción a votación. ¿Y qué sucede? Bueno, los que le votaron en contra a la permanencia de Kevin McCarthy fueron la totalidad de los miembros presentes del Partido Demócrata, y eso es de esperarse, aunque hay quienes cuestionan si estratégicamente el Partido Demócrata debió haber negociado un poco más con Kevin McCarthy. Hay otros que dicen, bueno, es que Kevin McCarthy no estaba tan dispuesto a negociar con el Partido Demócrata porque eso ampliaría la brecha y ampliaría el poder aún más de esa extrema derecha en su delegación republicana. Pero bueno, el punto es que tradicionalmente el partido de mayoría no puede contar con los votos del partido de minoría para la elección de un presidente de la Cámara. Así que la totalidad de los votos del Partido Demócrata se le fueron en contra a Kevin McCarthy. Esos eran 208 miembros presentes en el día de ayer. 210 republicanos votaron en contra de la moción para dejar vacante la posición, para despedir esencialmente al presidente de la Cámara. Pero a esos 208 demócratas que votaron a favor de la moción se le sumaron Matt Gaetz, el republicano, y otros 7 miembros de esa ala extremista derechista del Partido Republicano, y por tanto la votación final fue 216 a 210 y se convierte entonces Kevin McCarthy ayer en el primer speaker de la Cámara en esencialmente ser despedido de su posición. Ya él ha dicho que él no va a aspirar a ser reelecto porque ahora entonces la Cámara de Representantes tiene un presidente pro tempore, que es un presidente esencialmente interino, y el único propósito de esa presidencia interina es lograr la elección de otro presidente de la Cámara. Recordarán que a principios del año pasado, con la elección de Kevin McCarthy, en aquel momento para seleccionar un presidente de la Cámara, hubo 15 votaciones antes de que Kevin McCarthy lograra una mayoría. Algo similar podría estar pasando, pero de nuevo, tengo que insistir en este punto. La Cámara queda esencialmente inoperante, no puede hacer ningún otro proceso, no puede evaluar ninguna otra medida hasta tanto no tenga un presidente en propiedad. Por tanto, queda inhabilitado el cuerpo hasta que el Partido Republicano, entre ellos, se puedan poner de acuerdo sobre quién va a ser la persona que ocupe la presidencia. Cierro con esto. Hay un caso especial, un asterisco que tenemos que incluir aquí. Yo no creo que esto sea probable, pero ciertamente es posible. Y es que el presidente de la Cámara de Representantes no tiene que ser un miembro electo de la Cámara de Representantes, algo así como el Papa. Ustedes saben que el Papa no tiene que ser necesariamente sacerdote. Los cardenales podrían reunirse y decir, de ahora en adelante, el Papa de la Iglesia Católica y Romana, Iglesia Universal, va a ser el iraquí. Y de pronto llega aquí una delegación del Vaticano
el humito blanco saliendo allí en el Palacio Papal en Italia, y de pronto le ponen aquí una sotana al iraquí. El iraquí se convirtió en el papa de la iglesia, ¿verdad? Pues algo similar, sí, no te rías, es posible, todo es posible, no es probable, pero es posible. Entonces lo mismo pasa con la presidencia de la Cámara. Ellos de ordinario y siempre han escogido un miembro de la Cámara de Representantes electo, un representante electo en algún distrito de los Estados Unidos. Pero ellos podrían escoger una persona que siquiera fuese un representante. Y claro, ¿quién es esa persona que no es un representante, que está loco por volver al poder, que ha tenido una serie de problemas legales bien complicados y que quizás estar en una posición de poder en Estados Unidos, incluso el tercero en la línea de sucesión a la presidencia de Estados Unidos? ¿Quién podría ser esa persona? Donald Trump, sí. Y ya hay un representante que propuso que Donald Trump sea el próximo speaker, el próximo presidente de la Cámara de Representantes. La cosa está de locos allá en Estados Unidos. Y aquí en Radio Isla seguiremos analizándolo. Con más análisis regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú, háblame de tu parecer sobre este tema de la propuesta de Jennifer González para la Autoridad de Energía Eléctrica. La habrás escuchado en Pegados en la Mañana con Julio defendiendo la propuesta. Entonces ella está un poco... Se nota que hay unos posicionamientos políticos y retóricos que ella está intentando para hacer ver que ella es la que está luchando por la gente, ¿verdad? Pero entonces cuando uno va a la sustancia de la propuesta, y yo sé que es un poco complejo el tema y que es un poco árido, pero tenemos que tratar de entender estas cosas y tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo, porque es que la superficialidad en este país nos está matando. Y como yo planteaba, pues de lo que ella está hablando al final del día, yo creo que hay una serie de problemas legales terribles. He escuchado a Rolando Emanueli también plantearlo, otros abogados, economistas. Hay una columna interesante hoy de Juan Lara en el periódico El Nuevo Día al respecto. Yo creo que fundamentalmente el principal problema aquí es que estamos hablando de coger una cantidad de dinero que todos pagamos, todos los puertorriqueños, y esa riqueza que está acumulada ahí, queremos entonces gastarla o invertirla, dirían algunos, en el repago de esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero entonces, ¿a quién le conviene más esto? O sea, ¿a quién realmente le estamos subsidiando la factura? Jennifer González va a decir, no, yo le estoy subsidiando la factura a doña Chencha en Jayuya. Ajá. Pero doña Chencha en Jayuya realmente ¿cuánta electricidad consume? Porque el cargo se supone que sea o a partir de consumo o a partir de diferentes bloques de consumo. Mientras más tú consumes, más tú pagas. Por tanto, mientras menos tú consumes, menos te estaría subsidiando esta propuesta de la comisionada residente. Y por tanto, de lo que estamos hablando aquí es de subsidiar... A quienes más consumen. A quienes más consumen. ¿Quiénes consumen más? Bueno, pues quienes tienen más aires, quienes tienen comercios más grandes, quienes tienen empresas más grandes. Puede que al final del día nosotros decidamos, haciendo un análisis concienzudo, oye, ¿sabes qué? Hace falta subsidiar esas empresas porque realmente los costos de operación aquí están demasiado altos y si siguen subiendo, pues no vamos a poder atraer ese tipo de empresas a Puerto Rico. Y eso puede ser un argumento sensato, ¿verdad? Pero no veo que eso es lo que esté pasando. Estamos en su lugar, pues estamos simplemente argumentando desde las gradas, para las gradas y con un populismo y con una superficialidad que yo creo que nos ha costado mucho ya en el pasado.
Sí, mira, yo coincido contigo en prácticamente todo lo que tú has planteado. Esto, para empezar, es una propuesta populista, es una propuesta, a mi juicio, impensada. También hay que preguntarse, que me parece que ayer lo comentabas, ¿por qué es esta la primera propuesta de la comisionada que aspira a la candidatura a la gobernación? ¿Por qué es esta la primera propuesta de salvar a los bonistas? Porque la realidad es que está salvando a los bonistas. Esto es una deuda que todavía no se ha certificado como tal, ¿verdad? Que está en litigio, que muchas personas entienden que esto es una deuda que se debe reducir, que se puede reducir, y sobre todas las cosas estamos hablando de cerca de 2.300 millones de dólares, sacarlos de golpe y porrazo de dinero del gobierno central, que de hecho Juan Lara plantea dos cosas, entre otras, ¿no? Dos cosas que quiero resaltar. Ese dinero usualmente se mantiene para cubrir necesidades del país. Entonces ella propone extraer, retirar unos 2.300 millones que de golpe y porrazo ya no tendría el gobierno central y que iría a parar a las arcas de los acreedores. En segundo lugar, la Junta de Control Fiscal es la que determina, ¿verdad?, si eso se puede hacer, y me resulta curioso que tú comentabas anteriormente que ella dice que lo que hay que hacer es enfrentarse a la Junta, pero ¿cuándo Jennifer González se ha enfrentado a la Junta ante tanto abuso, ante tanto atropello que ha cometido la Junta de Control Fiscal contra este país? Para empezar, desmantelando la Universidad de Puerto Rico, reduciéndole el presupuesto a la mitad. ¿Cuándo ha sacado la cara Jennifer González por la Universidad de Puerto Rico? ¿Cuándo ha sacado Jennifer González la cara por los empleados que tuvieron que tirarse a la calle? Que ahora Pedro Pierluisi se atribuye el crédito, pero aquí no podemos olvidar que cientos de empleados se tiraron a la calle, entre bomberos, empleados de emergencias médicas, maestros, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, etcétera, etcétera, a reclamar salarios justos. Y empezaron a aparecer los chavos que, aunque supuestamente no son fondos recurrentes, pues se están utilizando para hacerle justicia salarial a esos trabajadores. Entonces ahora, de una manera oportunista, porque yo tengo que decir que una de las cualidades, entre comillas, que adorna a la comisionada residente es lo oportunista que es, y lo demostró cuando estaba haciendo crisis el asunto de Luma Energy, que estábamos a punto de que llegara el vencimiento del contrato suplementario y el país estaba reclamando su cancelación. Ella salió a decir que el contrato había que cancelarlo y después por lo bajo recogió vela y ahora dice no, hay que fiscalizarlo, no se puede cancelar, etcétera. O sea que ella, según sube y baja la marea, así sube y baja la opinión de ella. Ella, para donde sopla el viento, ahí entonces se inventa una propuesta, y ahora tenemos esta propuesta que indudablemente los economistas serios del país pues plantean que es algo desatinado por completo. Y otra de las cosas que plantea Juan Lara es, bueno, si fuera realmente lo más conveniente, ¿por qué la propia Junta no propuso hacer eso mismo, no? Así que hay otras cosas que ella pasa por alto, pues obviamente está dejando sin esa cantidad de dinero al erario público para subvencionar a unos bonistas, y por otro lado, ¿dónde está la garantía que están reclamando los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica con relación a la protección a sus pensiones? Que a mí me parece que esto es un soberano abuso también. Gente que deja la vida en una corporación pública o en una agencia pública, si ese fuera el caso, y que después vengan a escamotear lo que es el contrato entre esa corporación pública o la agencia de que se trate con ese trabajador, y aquello en lo que ellos descansan para tener un futuro tranquilo y seguro, pues se ve de momento hecho sal y agua, porque la Junta se los empieza a escamotear. Ella ha pensado en eso cuando hace esta propuesta. Por eso es que yo digo que la gente aquí tiene que ponerse a pensar que es una propuesta simpática, como dice Juan Lara, a primera vista puede resultar simpática, pero obviamente hay que analizarla porque
mucha gente conocedora del tema insiste en que realmente, además de populista, es un disparate. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, tenemos un caso interesante en el Tribunal Supremo, que no lo hemos discutido todavía en el programa, y se refiere a la colegiación compulsoria de los médicos. El Colegio de Médicos Cirujanos está aduciendo, el presidente Carlos Díaz Vélez está aduciendo a que van a solicitar una reconsideración del Supremo. Esas reconsideraciones son un poquito cuesta arriba. Pero bueno, la decisión aquí versa sobre si es constitucional o no que el Estado imponga un deber, un requisito para la práctica de una profesión, en este caso la medicina, un requisito de pertenecer a una organización privada, como lo es en este caso el Colegio de Médicos. Esto es secuela del caso del Colegio de Abogados, por ejemplo. En el caso del Colegio de Abogados, realmente el tribunal no entró en el tema de la libertad de asociación. El caso del Colegio de Abogados se refería específicamente a quién tenía poder para reglamentar la profesión de los abogados, y ahí el tribunal dijo, bueno, el que tiene el poder inherente, siempre lo hemos dicho, es el Tribunal Supremo. Así que nos toca a nosotros, Tribunal Supremo, decidir si los abogados tienen que estar o no tienen que estar colegiados. Ellos se abrogaron esa autoridad y por tanto no pasaron juicios sobre asuntos de si se le estaban violando o no el derecho a la libertad de asociación a los abogados. Porque el planteamiento aquí en muchos de estos casos es que un resultado, producto del derecho a la libertad de asociación es que también yo tengo la libertad de no asociarme. Y el que tú me obligues a asociarme es una violación. Quienes defienden los colegios dicen, bueno, espérate, sí, es una violación a ese derecho, pero es que ningún derecho es absoluto. Y se viola ese derecho porque cuando lo ponemos en la balanza hay un interés mayor del Estado en regular esa profesión. Y como el Estado no tiene recursos ilimitados para regular una profesión donde hay un conocimiento, una destreza, una pericia que quien mejor puede evaluar si se está cumpliendo con esa salvaguarda son otros profesionales de ese gremio, pues el Estado decide, yo voy a crear estos colegios, le voy a obligar a esos profesionales a pertenecer a esos colegios, y entonces le voy a delegar a ese colegio el deber o parte del deber que tiene el Estado de asegurarse que un médico cumpla con todas las de la ley, que cuando va a hacer mi intervención contigo, oye, él sabe lo que está haciendo. Entonces, esta decisión del Tribunal Supremo dice, una decisión 5-3. 5-3, sí. Esta decisión dice, no, el Estado tiene una junta, un tribunal examinador, no sé cómo se llama ahora mismo, que evalúa a los médicos, que pasa juicios sobre ellos. No hay necesidad, no se justifica esta violación al derecho de la libertad de asociación de los médicos, no se justifica el obligarlos también a pertenecer a un colegio si el Estado ya tiene este mecanismo para evaluar su función. Esto también viene como secuela del caso del Colegio de Ingenieros. Allí lo que sucedió es que hubo un empate y en Puerto Rico ninguna ley se puede declarar inconstitucional sin contar con una mayoría del tribunal. Por tanto, Supremo. En ese caso, del Tribunal Supremo, correcto. En ese caso fue 4-4. Ahora mismo tenemos una vacante en el Supremo, así que el Colegio de Ingenieros se salvó por el momento, aunque yo creo que lo que está pasando aquí es que se está construyendo un precedente eventualmente para declarar todos los colegios, o por lo menos la colegiación compulsoria
de los profesionales inconstitucional. Yo pienso que se le hace un flaco servicio al país. Aquí, desde que se descolegió al Colegio de Abogados, se nos descolegió, se eliminó la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas en Puerto Rico, comenzó toda esta racha que es como una cuestión obsesiva, ¿no? Que no tiene realmente ni pies ni cabeza, porque yo lo que quisiera saber es qué servicio tú le das a una sociedad cuando tú eliminas la colegiación compulsoria de los profesionales. Si tú tienes un colegio que está constituido, que tiene unos reglamentos, que vela por la buena marcha y el ejercicio adecuado, ético, correcto de esa profesión, ¿por qué eso le afecta a la sociedad? ¿Por qué eso perjudica a la sociedad? ¿Cómo es posible que el hecho de que un colegio vele porque unos profesionales que le dan un servicio fundamental a la sociedad, como es la atención de la salud, cómo es posible que el hecho de que haya ese colegio que vele por la buena marcha y por el ejercicio correcto de esa profesión, tú entonces vas a ir al tribunal para decir, no, el derecho mío individual a no asociarme pesa más que el derecho de este gremio a sí asociarse, independientemente de que lo que estemos tratando de salvaguardar sea la protección de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Y no hay duda, ¿verdad? Esto no lo podemos pasar por alto. ¿Qué fue lo que motivó la descolegiación de los abogados? Aquí esto todo comenzó con una faena que protagonizó Lisa Fernández y Tomás Rivera Chats, porque el Colegio de Abogados siempre, toda la vida, ha sido muy vocal, ha promovido la crítica al gobierno cuando se trata de salvaguardar los derechos de sectores más vulnerables en este país, y ha tenido una participación muy activa y protagónica en la defensa de esos intereses. Muchas veces eso choca con la política pública del Estado, con el proceder del Estado, y muy particularmente el colegio ha sido activo en procesos huelgarios, en el apoyo de las protestas, y particularmente esto surge luego de unas situaciones que se dieron en la Universidad de Puerto Rico. Se comenzó toda esta faena. Lamentablemente el caso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal, quien se negó, ¿verdad?, a atenderlo. Pues el Colegio de Abogados ahora es una asociación voluntaria. De ahí en adelante, bueno, pues comenzó toda esta faena, toda esta saga para empezar a descolegiar a la gente que pertenece a colegios profesionales. Y yo francamente no entiendo ni por qué. O sea, yo no sé cuál es el objetivo detrás de esto, pero independientemente de eso, no hay duda que si en el caso del Colegio de Abogados fue una faena político-partidista de Rivera Chats y Lisa Fernández, en este caso el Colegio de Médicos y Cirujanos también estaba en remojo, porque ha sido muy vocal en contra de la forma y manera en que se conduce el sistema de salud en este país. Recordemos las quejas y las protestas que protagonizó el doctor Eduardo Ibarra cuando lo presidía. Me parece que fue el primer presidente del colegio que sacó los médicos a la calle, y en este caso con la implementación de esta política pública que favorece a las aseguradoras, pues la voracidad de estos intermediarios se ha traducido en un pésimo servicio de salud, en la desprotección de los proveedores de salud, y hay muchísimas quejas que tienen que ver con la forma en que se les paga tarde, se les paga mal, no se les paga, no se les acepta como proveedores, los servicios se cuestionan, los tratamientos se cuestionan, los medicamentos se cuestionan, todo para maximizar las ganancias de estos pulpos que tristemente vienen aquí a menoscabar el derecho a la salud de la gente. Entonces, el Colegio de Médicos precisamente salvaguarda el que esa profesión se conduzca, como dicen popularmente, como Dios manda, ¿verdad? Y salvaguarda el derecho fundamental, que es lo que tiene que estar
presente en este momento. Realmente debe superar, es más importante la libertad individual que yo tengo de operar al garete, como quien dice, o el Estado realmente tiene un interés en que haya un colegio que se encargue de reglamentar el ejercicio de una profesión que le ofrece un derecho esencial a la gente. Ahí está el detalle. Por lo tanto, me parece que es una decisión injusta, me parece que es una decisión que lo que buscaba era castigar a los médicos por cuanto han sido muy vocales en su crítica al sistema de salud y por ende al gobierno que lo promueve y lo sostiene y lo alimenta. Y esto sin duda tiene un efecto perjudicial en el ejercicio de la profesión legal, de la profesión médica y por ende en la protección de nuestra sociedad al acceso a la salud. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles nos acompaña el licenciado Rafael Anglada y el doctor Rafael Bernabe, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan. Buenos días a ambos y buenos días a Puerto Rico. Bueno, pues quería conversar con ustedes sobre cómo se va dibujando el proceso electoral en el país. Ustedes saben, bueno, los que hemos vivido ya unos añitos, que durante pues muchos cuatrienios aquí pues existían principalmente, con algunas excepciones en algunas elecciones de otros partidos que quizás pues tuvieron una elección nada más, que esto pues ha sido la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Ya de eso van 54 años. Han surgido pues otras opciones. El Partido Independentista Puertorriqueño siempre fue un partido minoritario y los que hablan despectivamente de él pues le atribuyen que son nada más del 3%. Pero ahora la situación cambia, ¿no? Y viene cambiando de un tiempo hacia acá. Con la creación de la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad, el Partido Independentista luce más fortalecido y por otro lado entonces vemos el bipartidismo más frágil. A pesar de que por varios cuatrienios se han dado primarias en el Partido Nuevo Progresista, pues ahora esta primaria pareciera ser más encarnizada. El Partido Popular, por su parte, se nota extremadamente frágil. No tienen un candidato a la gobernación que uno pudiera decir, caramba, es que esta es una figura fuerte, esto es una figura que sí pudiera representar una opción. Y bueno, hay posibilidad de primarias en el Proyecto Dignidad, y me gustaría desde la perspectiva de ustedes que me analicen o me comenten cómo creen que pueda desarrollarse todo este proceso, sobre todo para beneficio de quienes realmente hemos sido las víctimas del bipartidismo a lo largo de más de 5 décadas. Rafi Bernabe. Sí, bueno, mira, yo, como tú dices, la situación es compleja. Yo la resumiría en cuatro aspectos. Uno, el primero, tú lo señalaste, es la crisis evidente de los dos partidos que han dominado la política puertorriqueña durante
muchas décadas, por lo menos desde 1968, que se da la alternancia entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Esos dos partidos, su apoyo electoral ha ido bajando elección tras elección, en 2012, 2016, 2020, si tú haces una gráfica, es una flecha que va hacia abajo, hasta el punto de que el gobernador Pierluisi, como todos sabemos, ganó las elecciones con apenas 33% de los votos. Según esos partidos pierden apoyo electoral, también se intensifican sus luchas internas, que a su vez aceleran su caída de apoyo electoral. Vemos la pugna interna que hay en el Partido Popular entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, entre el presidente de la Cámara y el presidente del partido. Vemos la pugna interna que hay en el Partido Nuevo Progresista entre los partidarios de Pierluisi y los partidarios de la comisionada residente. Es decir, los dos partidos están muy fragmentados internamente, y vemos también cómo figuras importantes de ambos partidos empiezan a salirse de esos partidos porque ya por alguna u otra razón no entienden que deban estar ahí. El caso de Luis Raúl Torres en el Partido Popular, que se fue, el caso del alcalde de San Sebastián, que se fue del Partido Nuevo Progresista, y así van a haber otros desprendimientos en el futuro. Es decir, estamos viendo frente a nuestros ojos el descalabro de esos dos partidos. Como tú señalas, el Partido Popular además carece de lo que uno diría de ideal, de perspectiva, ¿verdad? Está amarrado al Estado Libre Asociado, que todo el mundo reconoce que está en total bancarrota política y que hay que tener una alternativa a la situación colonial de Puerto Rico, y ellos no la tienen. El segundo aspecto es el hecho de que hay fuerzas progresistas, democráticas, vinculadas a la defensa de los trabajadores, de las mujeres, del ambiente, que tuvieron un auge tremendo, que tuvieron un apoyo electoral extraordinario en las pasadas elecciones, que son el PIB y el MBC, que entre los dos sacaron sus candidatos a la gobernación cerca de 28% en unas elecciones que el que ganó sacó 33%. Así que tenemos dos fuerzas progresistas que se han fortalecido ante esa crisis del bipartidismo. Claro, tenemos un tercer aspecto, que es que además de esas dos fuerzas progresistas, hay una fuerza muy conservadora, una fuerza antidemocrática, una fuerza que quiere revertir derechos democráticos que se han conquistado para las mujeres, para los trabajadores también, que es Proyecto Dignidad, y que también se ha fortalecido y pretende seguir también fortaleciéndose ante esa crisis del bipartidismo. Y hay un cuarto elemento que es importante señalar, y ayer precisamente empezaron su campaña, que es la creación de estos super PACs por sectores patronales, porque eso es lo que son. Sí. Hay uno ahora que se llama Democracia es Prosperidad, que tiene una clarísima agenda neoliberal, que quiere promover la privatización, que quiere promover revertir los derechos laborales, que quiere lo que ellos llaman libertad económica, que quiere decir libertad económica para los patronos hacer y deshacer a costa de los trabajadores y del ambiente, y que han acumulado una gran cantidad de dinero. La prensa dice que tienen más de $1 millón ya acumulado para hacer campaña en contra de los candidatos que defiendan a la gente y el ambiente. Entiéndase, los candidatos del PIB y los candidatos de Victoria Ciudadana, y alguno que otro de los partidos tradicionales que también se comprometa en alguna medida con la defensa de la gente y del ambiente. Yo creo que el resumen de todo esto es que estamos viviendo la muerte de la vieja política en Puerto Rico, la muerte del bipartidismo. La pregunta es, ¿qué lo va a reemplazar? Y esa es la decisión que nosotros como pueblo tenemos que tomar, la decisión que cada persona en Puerto Rico se tiene que hacer, ¿verdad? La pregunta que todo el mundo en Puerto Rico nos tenemos que hacer: ¿qué queremos que reemplace a ese bipartidismo que está colapsando? Nosotros evidentemente pensamos que debe ser una alternativa más democrática, más participativa, más igualitaria, que defienda los derechos de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, que defienda el ambiente, que cree una sociedad que garantice la satisfacción de las necesidades fundamentales de todas las personas. Esa es la alternativa que tenemos que impulsar. Así que es un momento yo creo que estas elecciones van a ser históricas, como las elecciones del 1940,
que acabaron con la vieja política e inauguraron el periodo de dominación del Partido Popular hasta 1968, o como las elecciones de 1968, que acabaron con aquel dominio absoluto del Partido Popular y empezó la alternancia PNP-Partido Popular. Estas elecciones van a ser fundamentales. ¿Va a desaparecer o va a continuar la desaparición de lo viejo? ¿Qué lo va a sustituir? Eso es una pregunta abierta, porque eso no está escrito, eso depende de nosotros y nosotras. Y yo creo que ahí es que tenemos que comprometernos, todos los que estamos activos en el movimiento sindical, en el movimiento ambiental, el movimiento de la mujer, el movimiento de los estudiantes, movimiento de la comunidad LGBT, todos los movimientos democráticos, movimiento de la descolonización, todos los que estamos comprometidos con esas luchas democráticas, tenemos que asegurarnos que lo que viene como resultado de la crisis del bipartidismo es algo mejor para Puerto Rico y no algo peor, que no vaya a ser que la cura resulte peor que la enfermedad. Sí. Rafi, algo que me anglada, una cosa que me ocupa y me preocupa, ¿verdad? Es que cuando Rafi Bernabe habla de todo, de cómo, quién va a reemplazar o cómo se va a reemplazar a este bipartidismo rancio del que ya estamos, ¿verdad?, hastiados, tenemos que considerar, ¿verdad?, una ley electoral injusta, antidemocrática, que incluso permite lo que acaba de señalar él, la creación, no por la ley, porque también tenemos la maldad de que por nuestro sistema colonial, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es fuente de derecho primaria en Puerto Rico y se nos impone toda la decisión de Citizens United, ¿verdad?, que reconoce el derecho a la libertad de expresión de las corporaciones. Entonces viene este asunto, estas cosas que se llaman los super PACs y que pues no hay duda que forman opinión en este país y muchas veces todos estos sectores que abogamos por justicia en el ambiente, justicia para las mujeres, más derechos para los trabajadores, nos apoyamos las luchas estudiantiles y la justicia social en general y de verdad, pues no contamos con recursos, ¿verdad? Y muchas veces hasta los medios de comunicación que responden, algunos, ¿no?, que responden a esos intereses, pues nos cierran las puertas. Eso es también una cuesta bastante empinada. Mira, añadiendo a lo que ambos han planteado, yo quiero repetir que el deber de muchos de nosotros, cuando se acerca la fecha electoral, es meternos de lleno en el conteo de los votos y en la supervisión del conteo de los votos. Por un lado, los dos partidos coloniales que se han alternado el poder y que son los culpables de lo que estamos viviendo ahora mismo, han sobrevivido por décadas con la figura jurídica del destaque, o sea, de mover empleados públicos que son alegadamente estadistas o alegadamente populares y moverlos gratis a la estructura de la supervisión electoral, por supuesto gobernada por la Comisión Estatal de Elecciones. A través de los últimos cuatrienios, yo he conocido gente, paréntesis, muy interesante, que uno termina en condiciones normales, uno termina hablando con ellos, relacionándose con ellos, ¿verdad? Y conociendo sus historias y ellos conociendo parte de la historia nuestra. Pero, por otro lado, el independentismo y la izquierda, a mí me parece que muchas veces es muy cómoda de acostarse, sentarse a meramente ver los resultados o quizás analizar los resultados. Pues este es un momento que no hay que analizar nada, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Y específicamente yo convoco a toda la gente de buena voluntad. En el caso mío, normalmente yo participo cada elección en el conteo de los votos.
Eso requiere estar a las 6 de la mañana en una unidad electoral, en una junta de unidad electoral, y normalmente uno termina a las 11 de la noche. Y siempre alguien trae un sándwich o algo así, y uno sigue trabajando. Pero eso es lo menos que podemos hacer. Por un lado, hay unos compañeros que se han destacado en la organización electoral, en correr para puestos, que en la inmensa mayoría de los casos uno sabe que uno no va a salir electo, ¿verdad? Pero eso es parte del sacrificio. Pero yo desde ahora quiero repetir que tanto sea los independentistas como Victoria Ciudadana, quien sea, métase en el ruedo de la supervisión electoral y no le coja miedo, porque además no es solamente el día de las elecciones. Ahora hay un día previo que es el día de los envejecientes, que es un día normal y corriente en términos electorales. Además hay unos días que anteceden los dos anteriores, que hay que ir a las cárceles de hombres, de mujeres, hay que ir a las égidas, hay que ir a los hogares de envejecientes, y ahí es donde los partidos de derecha se roban las elecciones. Ahí es donde se las roban, cogiéndole votos a personas que incluso ya están impactados por el Alzheimer, y que terceras personas terminan votando por ese viejito o por esa viejita. Eso es sin hablar de que, regresando al tema de las cárceles, tema en que yo estuve muy envuelto hace 2-3 décadas, en el caso de las cárceles hay evidencia de cómo partidos de mayoría, particularmente el PNP, particularmente Tomás Rivera Schatz, personalmente él, ha negociado con los líderes de los ñetas, buscando el voto en bloque. Y a mí me consta que la inmensa mayoría de la población correccional vota PNP. Tradicionalmente sabemos que hay confinados que pueden ser patriotas o pueden tener pensamiento propio, pero la inmensa mayoría votan en bloque, porque además eso baja como una directriz de la organización de confinados, que una vez fue una organización que sociológicamente era bien interesante, la de los ñetas. Sí. Pero incluso ahora los ñetas son una minoría. Ahora están los 23 en el poder, y los 23 es la estructura de narcotráfico probablemente más grande de Puerto Rico. O sea que tenemos muchos retos. Sí. Y yo quiero añadir a lo que ya planteaba mi querido amigo Rafael Bernabe y tu propia persona, que desde ahora nos comprometamos a amanecernos y que no lo dejemos para terceras personas, porque ahí nos ganan las elecciones con los empleados de destaque, que es otra tragedia. Sí, no hay duda. Podemos discutir otro día. No hay duda de que eso es un reto, ¿verdad? Que mucha gente es renuente a hacer ese sacrificio, pero indudablemente hay que hacerlo, y tiene que haber un ejército de funcionarios electorales para defender esos votos. Con relación a lo que conversaba ahorita sobre la creación de estos super PACs, etcétera, ¿verdad? Que también es algo que tenemos que combatir y que se nos hace difícil porque muchas veces no contamos con los recursos económicos para hacerlo. También están estos discursos engañosos, ¿no?, a los que recurren estos
estos partidos tradicionales, por un lado, tanto el Partido Popular Democrático como el PNP, que ya deberían realmente cambiarse el nombre, porque el Partido Popular ni es democrático, y el Partido Nuevo ni es mucho menos nuevo y menos progresista. Ellos recurren en contra de los que somos detractores del bipartidismo a tildarnos de izquierdosos, el país se va a abrir a nuestros pies cuando si gana las elecciones la alianza, etcétera. Y también, o sea que eso pues es un discurso bastante trasnochado ya, pero cala en la mente de alguna gente. Y por otro lado, estas narrativas engañosas de que, por ejemplo, escuché el otro día a Pedro Pierluisi, que no sé si ustedes han notado que ha cambiado mucho lo que decimos los abogados, su demeanor. Él era muy dócil, muy tranquilo cuando aspiró a la candidatura en el 2020, y ahora usted lo ve en las entrevistas que le hacen, que ha salido como un guapo de barrio que uno desconocía, hablándole de la obra a la gente. Entonces, cuando habla de la obra, habla de que si se arregló esta autopista, que si se hizo un anillo no sé dónde. Esa es la visión estrecha de lo que es la obra de Pierluisi. Entonces, por otro lado, tenemos a Jennifer González recurriendo a esta propuesta engañosa también, de que vamos a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un golpe, porque así la gente se va a evitar el cargo heredado. Y pues tenemos también un reto, no solamente en cuanto a lo que dice Rafi de garantizar que tengamos funcionarios electorales, sino de buscar los medios para nosotros poder neutralizar esos discursos engañosos que calan en la mente de mucha gente, y que lamentablemente los lleva a votar en muchas ocasiones de forma automática a los colegios. Rafi. Sí, yo subrayo este fenómeno nuevo, que va a ser bien importante en estas elecciones de 2024. Como te dije, ya usted puede visitar la página web de este Super PAC que se ha creado, que se llama Democracia es Prosperidad, por ejemplo. También existe una organización que está haciendo muchísimas publicaciones recientemente en Puerto Rico. Aquí en el Capitolio las recibimos constantemente, que se llama el Instituto de Libertad Económica. Y hay columnistas en la prensa que se asocian con las posiciones de estas instituciones. Y su mensaje es más o menos el mismo. En Puerto Rico, este es el discurso de ellos, hay una amenaza terrible de que el Estado se quiere quedar con todo. El Estado, que en Puerto Rico ha estado privatizando todo, un país donde se ha privatizado la salud, se ha privatizado las carreteras, se ha privatizado las lanchas, se ha privatizado la energía eléctrica, se ha privatizado prácticamente todo lo que es privatizable, los aeropuertos. Se ha impulsado toda una agenda de privatización, pero ellos todavía se quejan de que el Estado lo quiere controlar todo y lo controla todo en Puerto Rico, y de que existe una amenaza en Puerto Rico del socialismo y el comunismo. Esa amenaza la representan el MBC y el PIB. Evidentemente, ellos saben que no existe ninguna amenaza de esa naturaleza en Puerto Rico. ¿Qué es lo que les preocupa realmente? Que durante este cuatrenio, por gestión en parte de las organizaciones como el PIB y el MBC, se logró que se aumentara el salario mínimo en Puerto Rico. El salario mínimo, que era de $7.25, ya está acercándose a los $10. Eso les molesta profundamente. Les molesta que se aprobó una reforma laboral que devolvió muchos derechos de los trabajadores que había quitado la reforma laboral de 2017, que todavía se está peleando en los tribunales, pero les preocupa que se logró aprobar esa reforma laboral que le devuelve derechos a los trabajadores. Les preocupa que hay un proyecto de ley para subir el salario mínimo de las personas que reciben propina en Puerto Rico. Les preocupa que hay un proyecto de ley para dar legitimidad activa a cualquier ciudadano que pueda querellarse
por alguna violación de ley o de reglamento ambiental que va a detener muchos proyectos destructivos del ambiente que hay por ahí. Todas esas medidas y otras más les preocupan que coge fuerza la idea de un seguro de salud universal ante el desastre de la salud privatizada en Puerto Rico. Eso es lo que les preocupa y quieren detener eso y van a poner millones de dólares para atacar a todas las organizaciones políticas y todos los candidatos como un servidor que estemos comprometidos con los derechos de los trabajadores o con la defensa del ambiente. Tú puedes esperar que en las próximas elecciones van a haber páginas completas en la prensa, van a haber spots en la televisión planteando cómo Mariana Nogales o Rafael Bernabe o Anaíma Rivera Lacén o Juan Dalmau o María de Lourdes Santiago representan el comunismo y el socialismo y la destrucción de las libertades individuales en Puerto Rico y cómo están por la destrucción del mercado y la destrucción de la propiedad privada y te van a quitar las casas y toda una campaña metiendo miedo con la supuesta amenaza del Estado que se quiere quedar con todo. Y Proyecto Dignidad está también en ese discurso, ¿verdad? Y la solución de ello es que la privatización y el mercado y todo lo demás va a resolver todos los problemas del país. Así que ese debate se va a dar, es bueno que nuestro pueblo lo sepa, ese debate lo vamos a tener y vamos a tener que discutir. Yo creo que lo único positivo de esto es que se van a discutir algunos problemas de fondo, vamos a discutir cuáles han sido las consecuencias de la privatización, vamos a discutir si realmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras son un impedimento del desarrollo económico como plantean ellos, vamos a discutir si el gobierno en Puerto Rico es demasiado grande, como plantean ellos, ¿verdad? Vamos a ver los números que tienen que ver con eso. Yo he estado estudiando eso recientemente, poniéndome al día. En los últimos 10 años, la cantidad de empleados públicos en Puerto Rico se ha reducido a la mitad de lo que había hace 10 años. O sea, ¿cómo tú puedes hablar de que en Puerto Rico el Estado es demasiado grande cuando en Puerto Rico el Estado se ha reducido, en términos de empleo, se ha reducido a la mitad? Sí. El gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, emplea más o menos 12 o 13% de los empleados, de las personas empleadas en Puerto Rico. O sea, aquí no, esta discusión de que si el gigantismo gubernamental, de que si el gobierno quiere controlarlo todo, realmente no tiene ninguna base. Sí, lo correcto, que pasa es que cualquier medida que tú apruebes para aumentar el salario mínimo, va a proteger a los trabajadores, ya ponen el grito en el cielo. Así porque están limitando nuestros privilegios y eso para ellos es intocable. Pues hay que reclamar esos espacios, ¿verdad?, que necesitamos para que nuestras voces se escuchen y que la gente tenga la oportunidad de evaluar información que vaya en contra de todo ese discurso demagogo. Bueno, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por haber estado conmigo en este espacio. Los espero el próximo miércoles. Que tengan buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este espacio que reservamos los miércoles para la coalición Paz para la Niñez, está con nosotros Delia Cabrera, artista, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, ¿cómo está, Delia? Ustedes, y gracias por esta oportunidad para comunicarme con los radioescuchas. ¿Cómo no? Pues, Delia, quisiera que nos conversara sobre la exposición Los Rostros de la Niñez y además el conversatorio que va a tener lugar contigo y la coalición Paz para la Niñez y el representante Denis Márquez. ¿De qué trata esto? Pues para mí es un placer poder compartir esta información con ustedes. Mira, la exposición Los Rostros de la Niñez, yo diría que es un junte entre la artista que dibuja y pinta los rostros con el poeta Carlos Quiles. Todo surge pues con la idea de preparar esta exposición que incluye 36 rostros de niños y niñas, que cada uno de ellos representa una historia, una vivencia. Y me comunico con el poeta y le digo, mira, Carlos, yo quiero darle más contenido a esta exposición, porque para mí es importante el arte
también sirve como vehículo para concienciar sobre distintas situaciones vividas, ¿verdad? Y sociales. Así es que el poeta, muy contento, me dice, te voy a entrevistar por cada una de las obras. Y así lo hicimos, me entrevistó, y de ese compartir, de esa comunicación entre el poeta y yo, pues surgen unas décimas. O sea que la exposición que se está presentando actualmente en la Casa del Cuento y la Historia Calleyana, aquí en Calley, pues recoge la situación que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas tan tristes en estos momentos. Y esa exposición, ¿cuándo va a tener lugar? Y por otro lado, ¿en qué se inspira esos distintos rostros que se muestran en la exposición? Pues mira, en vivencia, lo que está sucediendo actualmente con nuestra niñez. Diariamente escuchamos noticias, vemos en los medios, ¿verdad?, televisivos, noticias terribles que nuestros niños pues y nuestras niñas están sufriendo, están viviendo. Y de ahí es que surge esa inquietud. Como artista, pues yo recojo, al igual que, ¿verdad?, todos y todas nos afectan. Y dentro de cada uno de los espacios y las maneras en que uno mejor puede contribuir a ayudar a toda esta problemática que están viviendo nuestros niños, pues de ahí es que surge. La exposición ya comenzó desde el 10 de septiembre, fue la apertura, duraba hasta el 6 de octubre, pero ha tenido tanta acogida, han ido tantas personas, estudiantes, adultos, niños de escuela elemental, y la gente pues quiere continuar disfrutando esa exposición, y se extiende durante el mes de octubre. ¿Y dónde está la exposición, Delia? Mira, la exposición está en la Casa del Cuento y la Historia Calleyana en Calley, en el mismo pueblo de Calley, y de ahí entonces surge la idea, porque para mí es importante que no solamente se haga una apertura de una exposición de arte. Me gusta desarrollar otras actividades educativas sobre el tema, y por ahí es que me voy por la línea de coordinar actividades. Y hoy hoy 4 de octubre a las 7 de la noche, en la misma Casa del Cuento y Historia Calleyana, pues vamos a recibir a ese grupo de hombres y mujeres que están trabajando en esa coalición Paz para la Niñez. ¿Y qué se propone hacer? Ese es el conversatorio del que hablamos ahorita. Ok, Exacto. ¿Sobre qué va a girar el conversatorio? Pues mira, vamos a conocer quiénes son las personas que están en la coalición, cómo y de qué manera están trabajando. Vamos a conocer acciones también que están ocurriendo, como un proyecto de ley de un representante, Denis Márquez, y entonces vamos a tener la oportunidad de intercambiar sobre las preocupaciones y sugerencias, ¿verdad?, de cómo nosotros y la comunidad en general puede contribuir a mejorar la situación de nuestros niños. Así es, que es muy alarmante, que es muy triste. Y bueno, afortunadamente existen instituciones como la Coalición Paz para la Niñez, que se dedica, ¿verdad?, a luchar por los derechos de los niños y a denunciar la situación no solamente de pobreza, sino de maltrato, que muchas veces tiene que ver con la situación de pobreza, ¿verdad?, a las que son sometidos nuestros niños y niñas, y muy particularmente la labor protagónica del representante Denis Márquez para promover legislación, no solamente que recoja lo que son los problemas que están atravesando nuestros niños, sino aportar soluciones a ese problema. ¿A qué hora es ese conversatorio? Y mira, es a las 7 de la noche,
hoy esperamos que el clima pues nos favorezca, porque para acá ya comenzó a llover, aunque ya dejó de llover, pero sí estuvo lloviendo en la mañana. Así que invitamos a todo el público en general de Calley y de pueblos limítrofes que lleguen hasta la Casa del Cuento y la Historia Calleyana. Van a tener la oportunidad de ver la exposición. Y cada obra, como te decía ahorita, tiene una décima que escribió. Si me permiten, me gustaría leer una de las décimas que escribió. Nos queda un poquito de tiempo para eso, Delia. Es bien breve. Por ejemplo, una obra de una niña se titula Pensando, dice: las sombras que te habitaron quiero borrar de tu vida, que no quede ni una herida del dolor que te causaron. Si tus ojos alumbraron con luz nuestra existencia, quiero que seas conciencia y que te hagas libertad, que sea tu felicidad en mi hogar siempre presencia. Y te agradezco la oportunidad que me brindas para compartir con el público. ¿Cómo no? Y eso, bueno, es importante porque no hay duda de que el tema de la situación de nuestros niños debe ser un tema fundamental. Y hablaba yo ahorita con los compañeros Rafael Bernabe y Rafi Anglada, el que aquí nosotros tenemos que redefinir los conceptos. Cuando hablamos de prosperidad, no hablamos necesariamente de que la persona tenga dinero. En la protección de nuestros niños, una sociedad que protege a nuestros niños, una sociedad donde nuestros niños están salvaguardados, tienen acceso a los derechos fundamentales que merecen, eso es prosperidad. No es necesario realmente aspirar a la opulencia, a aspirar a tener una vida económica extremadamente holgada, si realmente lo que tenemos al interior de nuestro hogar es violencia y maltrato. Y eso no es prosperidad, tristemente. Y lamentablemente situaciones de maltrato y de pobreza conducen a que nosotros formemos potenciales delincuentes. Así que la felicito por este trabajo, Delia. Invitamos a todo el mundo a ese conversatorio hoy a las 7 y a ver igualmente la exposición. Gracias, Delia, por habernos acompañado en este espacio. Mucho éxito y que tenga buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la licenciada Eva Prados, quien fuera candidata representante por el precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y una de las portavoces del Frente por la Auditoría de la Deuda. Le damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días y saludos a los radioescuchas. Pues, Eva, me interesaba poder conversar contigo porque ha dado mucho que hablar esta propuesta, que es la primera que hace, esta propuesta que hace la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, ahora con aspiraciones a la gobernación como parte de sus propuestas para el país. El pago total de la deuda que la juez Taylor Swain, y tú me corriges, había estimado en unos 2.300 millones de dólares, el pago total de esa deuda de los fondos del gobierno central para evitar que se impusiera el cargo heredado a los abonados del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quisiera conocer tu parecer sobre eso. Pues mira, lamentablemente una propuesta que no coincide con la realidad tanto fiscal del gobierno como la realidad jurídica que estás mencionando, donde ya se ha podido demostrar a la saciedad, tanto por la Junta de Control Fiscal como por los distintos sectores del país, que no estamos en posición ahora mismo de pagarle a los bonistas lo que los bonistas están reclamando, incluso a pesar de que hemos tenido la suerte que la jueza Laura Taylor Swain, reconociendo nuestra incapacidad de pago en estos momentos, ¿verdad? Y repito, nuestra incapacidad de pago, ha estado aceptando reducir
el monto de esa deuda ya en más de un 70%. Aún así, nuestro reclamo es que no tenemos capacidad todavía de pagar lo que resta, porque eso nos impondría una serie de aumentos en la tarifa. Pero además, la respuesta que da la comisionada para evitar estos supuestos aumentos olvida que no es la deuda a los bonistas lo único que la autoridad debe. Ahora mismo tenemos una situación mucho más seria, que es la incapacidad del sistema de retiro de los trabajadores de más de 12,000 familias que ahora mismo, hoy, dependen de ese cheque de pensión, y sobre 4,000 empleados que están esperando pensionarse eventualmente, que ahora mismo no tienen ninguna garantía de que su pensión se les pueda pagar. Estamos hablando de su única fuente de ingreso. A eso añádele que si hay alguna capacidad de pago, la deberíamos estar invirtiendo en mejorar el sistema. Que tuvimos ayer un problema de otro apagón más, porque ni siquiera podemos hablar de un apagón. Todos los días tenemos apagones en alguna parte de nuestra isla. No hay nadie en Puerto Rico que pueda sentirse confiado de que nuestro sistema eléctrico pueda responder en esta temporada de huracán y no dejarnos por meses a oscuras. Estamos hablando de vidas que perdimos en la última vez que tuvimos otro apagón de tamañas proporciones con el impacto de un huracán. Así que no estamos en momento para estarles regalando dinero a los bonistas. Lo siento en ese sentido por la comisionada, porque aunque pueda tener un buen interés de evitar aumentos en factura, no los va a evitar saldarle a los bonistas en estos momentos, porque es que van a haber aumentos inevitablemente si no atendemos las pensiones y si no resolvemos el problema del sistema. Así es. Y Eva, yo sé que esto es un tema, ¿verdad?, complejo, pero precisamente por eso quería conversarlo, porque suena muy simpática, ¿no? A simple vista suena simpática la propuesta, pero el problema pues es mucho más complejo. Incluso ya estamos viendo cómo el Luma Energy y Genera comparecen ante el negociado de energía a solicitar aumentos a la tarifa, y ahora mismo estamos confrontando otro aumento que sería el 8º desde que Luma asumió la operación del sistema de transmisión y distribución. Y con relación a eso, pues también hay mucha incertidumbre, porque la escuché hace un rato quejarse de los apagones, ¿verdad? Y por otro lado, tienes también peticiones de Genera para bonos y para aumentar salarios, que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué clase de alianza público-privada es esta, donde ellos se nutren del dinero público para solventar sus operaciones, para cubrir los salarios que entienden que deben cubrir, que son empleados que traen de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y entonces uno se piensa cuál realmente era la necesidad de esta privatización, si como quiera el Estado es el que está cubriendo las operaciones de estas personas, incluso hasta para solicitar más dinero para bonos y aumentos de salario. Y a eso añádele que en el tema de la deuda, ellos han levantado las manos a decir, esa deuda no es mía, ¿verdad? Entonces el problema es que en cualquier otro negocio de una empresa privada, tu parte de lo que tú negocias es como, ok, pues si tú me vas a comprar la empresa, tú me vas a ayudar a saldar las deudas que tiene eso para uno, ¿verdad? Pero en este caso ni siquiera eso. Ellos entran a la ecuación y están buscando todas las maneras posibles de tener la menor responsabilidad sobre la deuda, y por eso también es que tenemos que tener bien presente que ninguno, ni Genera ni Luma, están queriendo poner un centavo, por más que ellos son los que están llevándose todas las ganancias de la generación de energía, no están queriendo invertir ni un centavo en atender los problemas de deuda que tiene la autoridad, y es más, el sistema eléctrico, porque todo esto tiene que ver también con el sistema eléctrico. Pues ellos se lavan las manos, no, yo no voy a bregar con eso. Y eso es otra de las razones también, ¿verdad?, indirecta, de por qué estamos hablando de aumentos en factura. Porque si nosotros estuviéramos utilizando también parte del dinero que se está perdiendo en Genera y en Luma, estaríamos resolviendo muchos de los problemas de la deuda. Claro. Pero es mucho el dinero que se está yendo en esta privatización, que ahora digo yo, sí se pudiera utilizar para atender los problemas de las pensiones
invertir lo que tenemos que invertir en el sistema y sabe Dios si pagarle más a los bonistas, pero Claro. se está yendo en la privatización. Y por tanto también generarle unos ahorros a los consumidores, ¿verdad? A los abonados que como te decía ahorita, pues ya se vislumbra el 8º aumento, y para muchas personas, para la clase trabajadora, el costo de la energía eléctrica representa un dolor de cabeza, y recuerdo hace un tiempo un profesor de CUNY, Héctor Cordero Guzmán, había indicado en aquel tiempo, de esto hace como unos 3 años, que la familia trabajadora promedio en Puerto Rico invertía, creo que un 34% de su presupuesto en el pago de la energía eléctrica. Ahora me imagino que la situación debe ser mucho más terrible, ¿verdad?, para las familias trabajadoras con la inflación, etcétera. Así que no luce nada halagadora el panorama, sobre todo como tú muy bien señalas, ¿verdad?, que esta gente no pone un centavo. Esta es las nuevas alianzas público-privadas, ¿no?, donde se le entrega a los entes privados la operación de estos sistemas, pero nosotros somos quienes las costeamos. Entonces uno dice, ¿cuál es la idea de privatizarlas, no? Y por otro lado, bueno, quería ver qué opinas de esta última propuesta de plan de ajuste de deuda que ha hecho la Junta de Control Fiscal, que el amigo Rolando Emanueli la llama una tomadura de pelo. Bueno, definitivamente no es el plan de ajuste que es razonable para el pueblo de Puerto Rico en estos momentos. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos, y de hecho la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, que participo, que tiene a expertos, economistas, contables y otros financieros, hemos analizado este plan, y una de las preocupaciones es que no se le está diciendo al país todo lo que nos cuesta este plan. No son solamente que si se ha reducido el pago de la deuda en un 70 o un 80%. La realidad es que ese 20% todavía implicaría unos aumentos en factura por más de 35 años. Así que ese juego de números, 20%, suena poquito, no, siguen siendo más de $3,000 millones, que es un fracatán de dinero. A eso añádele que a la larga, con el pago de intereses, estamos pagando más del doble. Pero eso es un lado. Vamos a hablar de todas las bonificaciones. Aquí se está ofreciendo a aquellos bonistas que apoyen este plan, cubrirle sus gastos de abogado, sus gastos de asesores financieros, más de 600 millones nada más en ese tipo de detalles. Entonces tú tienes aquí bonistas buitres como es BlackRock, que es reconocido mundialmente como el fondo buitre más grande que existe en estos momentos, que es el que está apoyando este plan. ¿Y por qué? Porque ellos también sacan comisiones en las transacciones que se hagan con estas emisiones. Así que me parece interesante que hoy la Junta de Control Fiscal, respondiéndole también a la comisionada residente, dice aquí no se va a dar ningún rescate financiero del gobierno central. Pero lo que no te dice la Junta es que esos 600 millones que te estoy mencionando, que como quiera van para los bonistas, salen del Fondo General. Así que no es tan cierto. Estamos de acuerdo con la Junta con que no es momento para estarle utilizando fondos del Fondo General para pagarle a bonistas. Pero también vamos a reconocer que sí ya está viniendo el gobierno central a atender situaciones de la autoridad, y el problema es que si vamos a utilizar el Fondo General, que sea para atender los problemas internos de la autoridad, no para pagarle a la gente de afuera. Vamos a atender los problemas de las pensiones, vamos a resolver los problemas que tiene el sistema eléctrico. Porque si vamos a mirar cuál es la responsabilidad del gobierno aquí, porque sabemos que es una corporación pública, pero muchos de los problemas que tiene la corporación o tuvo la corporación fue por las intervenciones del gobierno central. Así que no me vengas a decir que no tuviste autonomía que es autónoma cuando interveniste todo lo que quisiste con subsidios a quien te daba la gana, con 20 cosas que afectaron las finanzas de la autoridad. Así que el Fondo General sí tiene que ¿verdad?, estar disponible para atender los asuntos internos de la autoridad, porque también es el gobierno responsable de lo que tenemos. Pero no es momento para rescates financieros a los bonistas, de eso estamos de acuerdo. Pero de que el Fondo General es una alternativa para atender los problemas de las pensiones, eso es una realidad y debemos impulsar a que eso se atienda, porque eso podría ayudar a evitar aumentos en factura también.
Claro. Y eso es un tema que yo recalcaba ahorita con Armando, que me resulta preocupante, porque la comisionada habla de que eliminar el cargo heredado pues va a ayudar a las personas que viven de sus pensiones, pero en su discurso no está la situación que tú planteas, que es una situación que mantiene en vilo a muchos empleados y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, de qué va a pasar con sus pensiones, que son personas que dependen de esos ingresos para subsistir, y eso pues no está ausente del discurso de ella. Y se nota con ese comentario que me estás diciendo de evitar los aumentos en factura benefician a los pensionados, suena también una mirada bien superficial al asunto. Ciertamente los pensionados no quieren aumentos porque ellos son consumidores también. Sin embargo, en estos momentos lo más que les preocupa es no tener ni siquiera su cheque, ¿verdad? No es que se le complique el escenario con un aumento en factura, es que no tienen ahora mismo garantía de que su única fuente de ingreso esté disponible. Y estamos hablando ahora mismo que han habido pensionados con unas situaciones bien serias de salud, han habido pensionados que esto los ha alterado más porque estamos hablando de en su etapa más vulnerable. Sí. Entonces no es momento para jugar, ¿verdad? Y esto sin decir que ese plan de ajuste, Marilu, le quita a los pensionados de la autoridad lo que es el COLA, el ajuste por aumento en costo de vida, que ella tampoco reconoce porque es que parece que no se ha leído el plan de ajuste, donde claramente dice que esto se eliminaría los ajustes por aumento en el costo de vida. Así que se aumente la luz o no se aumente, sabemos que la inflación aquí en Puerto Rico sigue en aumento y ya los pensionados están viendo un recorte indirecto a su pensión por estos aumentos de inflación. Así que no es poca cosa lo que están pasando con las pensiones y definitivamente no se resuelve con simplemente evitar los aumentos en factura. Así es. Hay que seguir conversando sobre esto porque la gente indudablemente necesita información y esta propuesta de la comisionada no hay duda que es muy simplista y hasta cierto punto engañosa. Así que gracias, Eva, por haberme acompañado. Se me acaba el tiempo. Gracias por tu tiempo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Los esperamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.